a comenzar con nuestra última unidad de modelos de inventarios. Vamos a hablar de algo bien importante en nuestra actualidad, que son las TIC en los inventarios, las tecnologías de la información y la comunicación, así como la computación, ¿sale? Entonces vamos a establecer todo lo relativo a esto a través de la gestión del almacén, gestión del personal y la verificación, y sobre todo lo que nos trae consigo como ayuda, los códigos de barra. Vamos entonces a ver qué es en primera instancia la administración de almacenes. ¿Cuál es la finalidad de la administración de almacenes? Enfatizar las fortalezas de la cadena de suministros a largo plazo. Recordemos que la cadena de suministros, y cuando hablamos de inventarios, no solamente vamos a hablar de los artículos, ya sea en materia prima, producción en proceso o elementos terminados que tengamos dentro de la empresa, sino lo que conlleva el hecho de adquirir estos, tenerlos y posteriormente distribuirlos. Por eso hablamos de una cadena de suministros. Finalmente sabemos que como los seres humanos, las empresas no pueden ser entes aislados o entes solos, de tal manera que ¿qué es lo que sucede? Necesitamos como empresa verificar la factibilidad de nuestros proveedores, verificar los canales de distribución hasta el momento de la llegada a la empresa, y asimismo también verificar cuáles van a ser los canales de distribución de nuestros productos terminados hacia los intermediarios o consumidores finales, de tal manera que entonces la tecnología de la información y la comunicación nos ayuda a determinar a través de la administración de los almacenes cuáles son las fortalezas, enfatizarlas y sobre todo crear una gran estrategia a largo plazo para que dicha cadena sea funcional, de tal manera que se va a encargar de minimizar el espacio empleado del almacén con el fin de aumentar la rentabilidad. Como usted sabe, maestro, cuando nosotros tenemos un almacén, no solamente es llevar a guardar cosas, sino que es una estrategia y es una logística, pero que también lleva consigo costos. Entonces, a mayores costos, menores utilidades y por lo tanto menor rentabilidad. Por eso esta parte de la administración de los almacenes me invita a que, llevando a cabo un control a través de las TIC, vamos a realizar el empleo de un espacio adecuado. ¿Por qué? Porque todas las herramientas y la información que se procese aquí me va a determinar cuál va a ser el volumen de rotación, cuál es la adecuación del espacio, la ingeniería del espacio, para que a través de esto podamos tener la cantidad acertada. Por otro lado, me va a llevar a minimizar la necesidad de inversión y de costos en la administración de los inventarios, de tal manera que esa inversión la vamos a poder determinar en otros aspectos operativos que muchas veces necesita la empresa, o como veíamos en materias anteriores, como finalmente lo que nosotros tenemos de efectivo lo podemos duplicar o podemos diversificar nuestros ingresos, no solamente con el giro primordial de la empresa. También nos invita a minimizar los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el personal. Por ejemplo, con la existencia física de los productos. Recordemos que no vamos a hablar directamente de mala fe, sino de cuestiones de errores humanos, de contabilización, sobre todo en estas épocas tan complejas que viene el inventario como tal, lo que conocemos en la jerga común empresarial como el inventario, realizar el inventario, que es la contabilización de los elementos físicos y que nos cuadre con la información que existe en libros. Entonces, gracias a las TIC vamos a minimizar este riesgo y vamos a tener pruebas selectivas que me inviten entonces a confiar directamente con lo que tenemos, más allá de desconfiar del error humano. También vamos a minimizar pérdidas causadas desafortunadamente por robos, por situaciones que tengan que ver con obsolencia, por descomposiciones, por averías
inventario extraviado o cualquier otra situación que también tenga que ver con detalles de la manipulación humana. Minimizar también, hablando de las manipulaciones, los recorridos y los movimientos de las personas, el equipo y los elementos, de tal manera que sea algo más ergonómico. Usted no me dejará mentir, hoy por hoy la tecnología nos ayuda a que de forma digital verificamos si efectivamente tenemos un stock o tenemos en existencia el producto que nuestro cliente quiere, sin necesidad de desplazarnos, trasladarnos o buscar. Simplemente llevamos una sistematización que nos ayuda a poder maximizar, que es la otra parte, los elementos de nuestra institución, de nuestra empresa. También entonces la administración de los almacenes a partir de las TIC me ayuda a maximizar la disponibilidad de los productos para atender la demanda de los clientes. De tal forma que si yo ya tengo a través de las estadísticas que me arrojan las TIC cuál es la rotación que tengo de mis productos, entonces voy a saber perfectamente las decisiones de inversión para ciertas líneas, para ciertos elementos que me van a ayudar a tener disponibilidad directa. Además, nos ayuda a maximizar la capacidad de almacenamiento y rotación de productos. ¿Por qué? Vamos a minimizar el espacio, pero vamos a maximizar la capacidad de cómo realizamos esto. No desperdiciamos los espacios porque sabemos cuál es la preferencia del cliente. Vamos a optimizar entonces las estrategias de almacenamiento. Maximizar la operatividad del almacén, cómo va a fluir, cuál va a ser perfectamente la logística en el acomodamiento del espacio, cómo vamos a fluir en cuanto a el hecho del traslado de las personas, sobre todo en estas épocas tan determinantes donde sí debemos de tener, ¿no?, como en la cultura japonesa, carril derecho y carril izquierdo para cómo se trasladan las personas y no solamente los carros, ¿no? Entonces esta es una parte muy importante. Y finalmente la protección de los productos. ¿Cómo protegemos nuestros productos? A través de cuestiones informativas. Por ejemplo, para evitar la obsolencia es una protección de producto. Para poder tener secciones o segmentos en cuanto a nuestro inventario de cuáles son los elementos que son directamente más frágiles, más resistentes, la situación de estivación, entonces ya existe una logística, pero esto a través de la tecnología. Maestro Fernando, ¿hasta aquí todo bien? Sí, maestra, muy claro. Excelente. Entonces, continuamos. Cualquier duda, cualquier intervención, maestro, con toda confianza me dice. En este momento yo no puedo ver el aula virtual, por lo tanto no veo si en algún momento usted levanta la manita, entonces con toda confianza usted toma la palabra, por favor, cuando así lo requiera. Ok, muy bien, gracias. Ahora, las TIC en el manejo del personal. Las TIC en el manejo del personal me establece que su finalidad es mejorar la productividad del almacén, de tal manera que concebimos al almacén como un cúmulo de elementos de espacio físico, logística, el inventario, las mercancías como tal, los elementos financieros, pero sobre todo, cómo esto va a tener éxito gracias al manejo que le van a dar las personas o los colaboradores que estén dentro de esta área y realicen los procesos correctamente, a través de dos elementos tecnológicos indispensables: el software y el hardware. Recordamos que el software es toda la parte lógica, es decir, los programas que nos ayudan a realizar nuestras actividades, y el hardware, pues toda la parte que tiene que ver con lo tangible, los elementos que ayudan a que el software funcione, de tal manera que vamos a tener software tan elementales como puede ser Excel, como aquellos que son especializados y que van entonces a tener
un respaldo de la siguiente información a través de la cadena de suministros. Por ejemplo, cuál es nuestro catálogo de proveedores y cuáles son los productos que estos nos suministran, así como las políticas de compra con cada uno de estos. Todo de manera digitalizada y a través de una ponderación y un ordenamiento. Es decir, que cuando yo los busque va a tener un combo donde únicamente le pico una flechita y ya vienen todos mis proveedores y hay inclusive hasta un filtro, ¿no? Bueno, vamos con la segunda parte. ¿Cómo vamos a tener, si así fuese en una industria, materia prima, productos en proceso y productos terminados? Para la contabilización de estos, pero sobre todo para el encuadre también de lo que tiene que ver con ventas, producción y contabilidad, para que todo esto vaya perfectamente bien definido. Asimismo, la recepción de esta mercancía, llámese materia prima, la producción en proceso que se realiza o bien los productos terminados. Y aquí hay una parte muy importante, porque en este elemento de la cadena de suministro nosotros vemos el ámbito fiscal también, el manejo perfecto y adecuado de los elementos que entran como mercancías, pero soportado a través de un CFDI, es decir, de un certificado digital a través de fiscal digital a través de internet, porque eso nos va a dar el soporte que finalmente las finanzas me invitan a tener, una contabilidad financiera, administrativa y fiscal que estén trianguladas perfectamente. Maestro, ¿iba a comentar algo? Sí, le digo, yo recuerdo que me tocó dar una materia muy parecida a los chicos de universidad que se llamaba Administración de Almacenes e Inventarios. Y en esa materia yo chequé con ellos precisamente los software, ¿no? Bueno, nos metimos ya en marcas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los que están en el mercado? ¿Cuáles se utilizan? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas que nos ofrecen? Digo, aunque igual hicimos métodos de inventarios como PEPs, webs, en Excel, así digamos, a la escuela antigüita, sí nos invité a que conocieran esos software, porque al final de cuentas, como dice usted, cuando vamos a parte, pues ya casi todo lo hacen los software, nomás. Alimentado erróneos. Efectivamente, pero aquí hay algo bien importante. Sí, y efectivamente muchas veces comenzamos como, sobre todo a nivel licenciatura, como usted dice, ¿no? A la escuela antigua. Vemos esta partecita, ¿no? De cómo realizarlo en Excel y cómo realizar el encuadre básicamente a mano, ¿no? Claro, con la ayuda de la tecnología, pero pues con todos los elementos realizados por la propia persona. ¿Y por qué esto es importante? Porque si usted se da cuenta, los software están perfectamente diseñados, nada más que la personalización del software y la adaptación del software para la empresa lo tenemos que hacer nosotros. Y si no conocemos cuál es la base de todo esto, de los movimientos que se realizan, entonces no vamos a poder configurarlo y nuestro software pues no va a tener el éxito que nosotros quisiésemos que tuviera, ¿no? Entonces es una parte súper importante, ¿no? Y cómo las personas van a poder hacer que entonces el software y el hardware tengan el éxito esperado, de tal manera que efectivamente logremos la productividad del almacén, la optimización del espacio, la triangulación de la información, que no porque sea un departamento aislado le provoque más conflictos, sobre todo al área fiscal. Entonces sí verificar toda esta parte que esté correctamente bien realizada por el personal, pero utilizando los elementos tecnológicos esenciales, como insisto, son el software y el hardware. ¿Todo bien, maestro? Yo recuerdo de un diplomado que nomás bien encabezado, la verdad no lo tomé, pero
lo financiero al rescate de lo fiscal, algo así, ¿no? Como mencionó usted, la parte contable, la parte fiscal, la parte administrativa, al final de cuentas cae en la parte financiera, ¿no? Pero como si no se tienen esos controles, pues al final de cuentas si las finanzas están mal, pues por más que todos los demás estén bien, nos va a gustar. Efectivamente, la verdad es que si no tenemos este control financiero, lo demás no va a funcionar. Entonces sí es indispensable que, como les decía, se triangule siempre la información lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, para que entonces ahí sí tengamos un panorama con menos riesgo. Y vamos con nuestro último tema, el código de barras, el hermoso código de barras que muchos vemos en cada uno de los productos y no le ponemos la atención necesaria o suficiente. ¿Qué me dice el código de barras? Pues me permite la captura de datos e identificar productos y unidades de carga, ¿no? De tal manera que es una encriptación a través de la combinación de una cantidad de barras, pero sobre todo del tamaño de las mismas, de tal manera que entonces, como le comentaba, ahí viene encriptada la información y esta me permite tener desde un punto de vista más práctico, a través de un software y un hardware, una información a la mano. Por eso es que el código de barras dentro de los modelos de inventarios se toma como una parte de estudio muy importante, porque muchas veces como que se demerita dentro del producto mismo, ¿no? Y no podemos establecer perfectamente cuáles son las funciones que nosotros vamos a tener dentro de este código de barras y la importancia, porque algo bien importante, el código de barras no va a ser exclusivo del producto. El código de barras se puede utilizar en la gestión del almacén como tal, se puede utilizar en la administración del personal y finalmente en la administración de los productos. Entonces, ¿cuáles son las funciones y las aplicaciones del código de barras? Primero, identificar y localizar el producto, de tal manera que me ayude a verificar cuáles son las características generales del producto sin que éstas se contengan directamente en el empaque o en el embalaje, porque finalmente nosotros como empresa lo que necesitamos es que la información esté lo más entendible posible. ¿Y esto cómo se va a realizar? Se va a realizar directamente con un escaneo y entonces vamos a tener a la mano la información. Me permite incrementar la velocidad de ingreso de datos a un sistema, de tal manera que con un lector láser y con el software adecuado únicamente rellenamos datos una vez y lo demás se convierte en un trabajo sumamente fácil y que agiliza, como bien decía Taylor en su teoría administrativa, ¿no? Lo de los tiempos y los movimientos, cómo inclusive ciertos movimientos y ciertas estrategias que nosotros llegamos a tener al momento de realizar una tarea hace que minimice la fatiga humana como tal y se puedan generar cosas mejores, ¿no? Aunque es una vieja escuela, finalmente nos deja situaciones que hoy por hoy todavía las seguimos llevando. También nos permite agilizar la lectura de datos, ya sea para cargar o descargar información, como lo de ustedes, ¿no? El Cardex de sus materias y demás. Esto, la verdad, finalmente nosotros trabajamos en la plataforma mediante código de barras, códigos que aun cuando el nombre se establece como tal, como código de barras, también tiene elementos numéricos o alfanuméricos que nos ayudan también a encriptar información sobre los mismos, por ejemplo, las matrículas que ustedes manejan, y nos ayudan a tener, insisto, este Cardex con información más ampliada cuando se le da la lectura con los elementos adecuados. Nos permite la identificación de unidades individuales, es decir, los productos como tal.
Perdón, maestro, es que lanzaron un cuetito por aquí atrás, unos niños aquí afuera de la casa y me Dice que la espanté. tipo en el día sí, no, descuide, maestra, no se preocupe. Y sí, me perdí un ratito. Perdón. Bueno, le decía, la identificación de las unidades, ya el producto como tal, porque finalmente recordemos que también cuando nosotros ingresamos mercancía como empresa, vienen a través de cajas, de ya una estivación un poco mayor, su embalaje como tal, y ya a partir del propio código de barras sí me permite identificar plenamente la unidad, que esto es algo muy importante. De tal manera que también nos va a ayudar a eliminar ciertos errores como la obsolencia, la caducidad, o cuestiones que tengan que ver con la rotación de los inventarios con una estrategia mejorada. También nos va a ayudar generalmente el costo de impresión baja de la información. Finalmente, cuando nosotros tenemos la mercancía almacenada, vamos a ir como etiquetando los espacios. Y si nosotros nos dedicásemos a etiquetar la información general por cada producto, a veces hay productos muy pequeños con demasiada información. Por ejemplo, el hecho de tener almacenados drones, ¿no? Cada uno tendrá sus adecuaciones según las técnicas de radiocontrol que se manejen. Unos son deportivos, otros son profesionales, otros son de juguete. Entonces, las características y las especificaciones de su almacenamiento son completamente diferentes. Pero eso no lo podemos determinar de manera generalizada en una hoja donde la podamos tener ahí visible, sino que a través de la utilización de códigos de barras y los lectores que son el hardware, pues bueno, vamos a tener sí la información precisa y las indicaciones adecuadas para poder llevar a cabo el tratamiento específico y adecuado de estos elementos. Y finalmente, determinar que existe una amplia variedad de técnicas para poder llevar a cabo los códigos de barras. Esto depende de las características que nosotros vayamos a tener a partir de la longitud del producto, a partir de los elementos de hardware que tengamos para el escaneo de los códigos de barras y poder entonces ver cuál es nuestra mejor opción. Estos son estas son las características más bien que los códigos de barras me invitan a tener para poder generar una mejor gestión de almacenamiento. Y hablamos, vuelvo a repetir, de almacenamiento como la actividad integradora que tiene que ver con la cadena de suministros antes de la llegada a nuestro ente económico, durante el ente económico y hasta el consumidor final.